¿Cómo lidiar con una situación desesperante? Una de las grandes causas de la ansiedad o de la depresión es encontrarse en una situación límite sin ver una salida. Imagina, por ejemplo, el siguiente escenario. Una madre se encuentra sola con su hijo en medio del desierto y el hijo se está muriendo de sed y no hay ninguna fuente de agua cerca. ¿A qué suena esta historia? A la historia de la sección de la semana de la Torá Vayera, donde se describe exactamente el mismo escenario. Agar fue despedida de la casa de Abraham con una cantimplora de agua y con su hijo al desierto. Se acabó el agua de la cantimplora. Su hijo estaba enfermo y sediento. Lo dejó a un costado moribundo debajo de uno de los arbustos. Se alejó para no ver la muerte de su hijo y levantó su voz en llanto. Ahí donde un ángel llama a Agar para decirle, no te preocupes, Dios escuchó la voz de tu hijo, levántate, alza al muchacho, tómalo de la mano, no lo dejes tirado, porque haré de él una gran nación. Y ahí en ese momento hay algo especial que ocurre. Dios abrió los ojos de ella y ahí ella vio que siempre hubo una fuente de agua. Entonces llenó la cantimplora y le dio de beber a su hijo, él se recompuso y así creció, vivió en el desierto, se hizo arquero, etcétera, etcétera, etcétera. Y es difícil imaginar una situación más desesperante que la que experimentó Agar en ese momento. Y su reacción ante ese hecho no hay que juzgarla, es entendible. Ante la inminente muerte de su hijo se dio por vencida y se alejó para no sufrir tanto. Es la peor pesadilla de una madre ver la muerte, Dios libre, de su hijo. Prefirió imaginarla que presenciarla. Y cada detalle de ese episodio es tan relevante y contiene tantas enseñanzas, pero una de ellas es la receta y consigna para encontrar herramientas para lidiar con nuestra cotidiana ansiedad o desesperación o depresión. La Torá nos dice que una fuente de agua apareció por milagro. Apareció a partir del momento, cuando es que vio ella el pozo de agua que no había visto antes? ¿Por qué no lo había visto? ¿Y qué es lo que sucedió para que ahora sí lo vea? Un cambio de actitud. Es algo muy sencillo que todos podemos lograr. No fue un milagro. Se terminó el agua de la cantimplora y Agar sintió que la muerte de su hijo era inminente. Entonces, en la cantimplora, científicamente hablando, técnicamente no había más agua. ¿Qué hizo? ¿Viste la expresión se ahogó en un vaso de agua? Se ahogó en la cantimplora. Vio que la cantimplora ya no tenía agua y no se le ocurrió que pueda haber agua fuera de la cantimplora. ¿Por qué no trató de buscar agua en otro lado? Desesperante, o sea, la situación, en vez de actuar en forma de resignación, ¿por qué no buscó una solución? Quizás es que estaba acostumbrada a que los recursos se les daba constantemente, porque ella vivía en la casa de una persona caudalosa. Abraham nunca había generado, nunca había trabajado para generar sus propios recursos y no se le ocurrió que podía realmente hacerlo. Eso es una forma de entender. Entonces, al quedarse sin recursos, la única conclusión posible para ella es la muerte de su hijo. Levántate, dijo el ángel. Alza al muchacho, tomalo de la mano, haré de él una gran nación. En otras palabras, alza, cambia tu actitud, eleva tu mirada, redefiní la situación que estás percibiendo. No la mires meramente como un niño vulnerable que depende de ti exclusivamente o morirá por tu incapacidad de suministrarle agua. Invertir los roles de causa y consecuencia. Tu éxito depende de la necesidad de tu hijo. Si no haces las paces con la posibilidad de que tu hijo se muera de sed, buscarás hasta encontrar los recursos necesarios. Descubrirás el agua que siempre estaba ahí.
Y Dios no hace milagros en vano, Dios no hace por uno lo que uno mismo puede y debe hacer. O sea, si hay algo que uno ya puede hacer, eso no va a ser un milagro, va a ser un milagro cuando uno agota todos los recursos y esfuerzos, y si hace falta y corresponde, aparece el milagro, pero hay mucho que uno puede lograr sin recurrir a los milagros de Dios. Y hay una herramienta clara en esta enseñanza para lidiar con la ansiedad. Nunca te des por vencido, eso es clarísimo. Y si el objetivo es bueno, porque del niño iban a nacer una cantidad de naciones que para Dios en ese momento era muy importante que suceda. Entonces el objetivo era noble, salvar la vida de este chico. Esforzate hasta el final sin ceder. Y el éxito depende de Dios, pero el esfuerzo depende de vos. Dejemos toda la, como se dice en la jerga, dejar todo el campo de juego, dejarlo todo y abrir los ojos, que es lo principal. Hay mucho que ya está hoy en día revelado, incluso a nivel, hablando de recursos. Desesperarte por los recursos más básicos no es propio de nuestra generación, porque quizás hay que bajar las expectativas de lo que pretendemos que sean nuestros recursos. Entonces hay que redefinir cuáles son nuestras necesidades reales y armar una lista de prioridades reales versus urgencias y descartar las que no son realmente urgencias ni necesidades. Y entonces nos vamos a encontrar con que muchas y la mayoría de las cosas que estamos buscando desesperadamente y ansiando son deseos, ambición, de cosas, expectativas superiores a lo que es realmente el objetivo y el propósito. Y ahí es donde se abren los ojos a ver la riqueza en la que nos vemos envueltos cotidianamente. ¿Con qué riqueza contamos? ¿Con qué cantidad de contactos contamos a nuestro alrededor? ¿Con qué cantidad de libros y sabiduría contamos disponible constantemente? Y con que seres queridos los que podemos abrazar y nos podemos contener y nos podemos alegrar. ¿Con cuántas cosas contamos para resolver cualquier tipo de situación y hacer que alcemos y tengamos éxito, como dice, que Dios estuvo con él, con Ismael, y siguió adelante su camino? Y como es un hombre que Dios escuchó, ¿sí? Lo escuchó. Dios sabe, escucha realmente. Y si crees que no responde, es porque muy accesible. Es porque está todo al alcance de tu mano. Si hace falta que él intervenga, es porque hay algo que te supera, realmente. Porque Dios no manda absolutamente nada que uno no pueda superar. Y con esta regla, es una regla maravillosa que aprendemos, podemos resolver y darnos cuenta de lo que realmente es una dificultad y una prueba y lo que no. ¿Qué quiere decir? Y concluyo con una historia, que había una persona muy acaudalada y que él comerciaba con artículos que los transportaba en barco de un lugar a otro para negociar. Resulta que de repente un día le dijeron, el barco donde tenías tu mercancía se hundió, todos tus bienes están en el fondo del mar. De un momento al otro, pensando en que ya era una persona ahora deudora y perdió todos sus bienes, se desmayó. Cuando trataron de reanimarlo, se despertó y cuando recordó de vuelta su situación y su desgracia, se volvió a desmayar. Y así varias veces nadie podía lograr que la persona se recomponga. Vino un sabio y le dijo, díganle al oído que su mercancía está a salvo, que no se hundió el barco.
pero no podemos hacer eso. ¿Cómo el sabio nos va a decir que le mintamos? Mentir está bien, porque cuando se dé cuenta de vuelta que es de verdad y que lo engañamos, se va a volver a desmayar. Bueno, pero es el sabio, le hicieron caso y se recompuso. Y no solamente se recompuso, sino que cuando investigó, era verdad, su barco no era el que se hundió, era otro. Fueron al sabio y dijeron, este, un gran profeta, qué genio, ¿cómo sabías? No, yo lo que sabía es que Dios nunca manda una prueba que una persona no pueda soportar. Como él todo el tiempo se desmayaba, eso no podía haber sido real. Tiene que ser que Dios no le pudo haber mandado esa desgracia. Eso es lo único que yo sabía, porque está la regla. La regla es que Dios, si manda algo a la persona, es que lo puede tolerar y tiene los recursos para salir adelante. Si eso lo inhabilita absolutamente, entonces no puede ser verdad. Y con eso en mente podemos vivir otra realidad, redefinir la realidad y encontrar realmente que no nos pasó nada, estamos bien, no solamente que estamos bien, sino que estamos levantados, despiertos. Y eso es lo que hay que hacer, abrir los ojos y ver que ahí está la fuente de agua con nosotros, ahí está nuestro maestro Hashem dando la enseñanza directamente y todo lo podemos ver, abrir los ojos. Te invito a reflexionar en esta idea, probarla y que me cuentes si lograste en algún momento del día pensar en esto y que te haya ayudado realmente a bajar la ansiedad, a salir de una situación en la que estabas encontrándote preocupado muchísimo y que sentías que era el fin del mundo y lograste con esto salir adelante, comentás o se lo compartís a alguien que tiene que escuchar estas palabras. Así sea.